La Biblia para principiantes. Jacob y Esau se reencuentran. Jacob and Esau meet again. Mientras Jacob vivía con su tío Labán, se hizo pastor, se enamoró y se casó. Dios bendijo a Jacob con muchos hijos. Jacob también tenía muchas ovejas, burros y camellos. Un día Dios le dijo que regresara a su tierra de origen. Jacob deseaba regresar, pero tenía miedo de su hermano Esau. Pensaba que Esau todavía estaría enojado con él. Pero Jacob obedeció a Dios. Él y su familia empacaron todo lo que tenían. Jacob envió unos siervos para que adelantándose le dieran unos regalos a Esau. Para sorpresa de Jacob, Esau corrió a recibirlo con un abrazo bien grande. Estaban muy contentos de volverse a ver. While Jacob lived with his uncle Laban, he became a shepherd. He fell in love and got married. God blessed Jacob with many sons. Jacob also had many sheep, donkeys, and camels. One day, God told Jacob to go back to his homeland. Jacob wanted to go back, but he was afraid of his brother, Esau. He thought Esau would still be angry with him. But Jacob obeyed God. He and his family packed up everything they owned. Jacob sent servants ahead to offer gifts to Esau. Much to Jacob's surprise, Esau ran to meet him, and he gave Jacob a big hug. They were so happy to see each other. La túnica colorida de José. Joseph's colorful robe. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos fue José. Jacob lo amaba más que a todos los otros hijos. Jacob le hizo una túnica de muchos colores. Sus hermanos estaban celosos. Ellos también quieren tener túnicas lindas. Y también quieren que su padre los amara tanto como amaba a José. José tuvo un sueño. Se le contó a su familia. Estábamos atando gavillas de trigo en el campo. Las gavillas de ustedes las hacían reverencias a la mía. Después José tuvo otro sueño. Les dijo, esta vez el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Su padre preguntó, ¿se supone que nuestra familia un día te hará reverencias? Los hermanos le tuvieron aún más rabia. Lo metieron dentro de un pozo seco. Pasaron unos meses. Los hermanos les vendieron a José como esclavo. A su padre le metieron y le dijeron que un animal salvaje había matado a José, pero Dios estaba con José. Joseph was one of Jacob's 12 sons. Jacob loved him more than all of his other sons. Jacob made Joseph a colorful robe. His brothers were jealous. They wanted nice robes too. And they wanted to be loved as much as Joseph was loved. Joseph had a dream.
He told his family, "We were bundling grain from the field. Your bundles of grain bowed down to mine." Then Joseph had another dream. He said, "This time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." His father asked, "Does this mean our family will bow down to you someday?" The brothers were even more angry. They threw Joseph into a dry well. Along came some traders. The brothers sold Joseph to them as a slave. They lied to their father and said Joseph had been killed by a wild animal, but God was with Joseph. Los sueños de Faraón. Pharaoh's dreams. Los mercaderes llevaron a José a Egipto. Allí lo metieron en la cárcel, aunque José no había hecho nada malo. José confió en que Dios la ayudaría. Se hizo amigo de otros presos. Uno de ellos había sido el copero de Faraón. Probaba el vino antes de que lo bebiera el Faraón. El Faraón era el rey de Egipto. El copero dijo: "Anoche tuve un sueño. Estaba recogiendo uvas y experimentándolas en la copa de Faraón, y luego puso la copa en manos de Faraón." ¿Qué significa esto, José? José respondió: "Volverás a ser el copero de Faraón. Cuando estés libre, no te olvides de mí. Ayúdame a salir de la cárcel." A los pocos días, el sueño del copero se hizo realidad. Salió de la cárcel y volvió a probar el vino para el Faraón, pero se olvidó de José. Después, el Faraón tuvo 2 sueños extraños. En un sueño vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las flacas se comieron todas las vacas gordas. En otro sueño, el Faraón vio 7 plantas sanas y frutas. Luego vio 7 plantas secas. Las secas se comieron todas las plantas lindas. El Faraón estaba confundido. Los sabios de la corte de Faraón también estaban confundidos. Entonces el copero se acordó de José. Le dijo el Faraón que José podría explicarle sus sueños. Con la ayuda de Dios, José le explicó al Faraón lo que significaba su sueño. Durante los próximos 7 años habrá alimento en abundancia, pero después, en los 7 años siguientes, no habrá alimento suficiente porque no lloverá. El Faraón dijo: "José, tú eres un hombre muy sabio. Te haré gobernador de Egipto." The traders took Joseph to Egypt. He was thrown into jail, but he did nothing wrong. One of them had been a wine taster for Pharaoh. Pharaoh was the leader of Egypt. The wine taster said, "Last night, I had a dream. I was picking grapes and squeezing them into Pharaoh's cup. Then I put the cup in his hand. What does this mean, Joseph?" Joseph answered, "You will be Pharaoh's wine taster again. Once you are free, please don't forget about me. Help me get out of jail too."
A few days later, the wine taster's dream came true. He got out of jail and became Pharaoh's wine taster once again, but he forgot about Joseph. Later, Pharaoh had two strange dreams. In one dream, he saw 7 heavy cows and 7 skinny cows. The skinny cows ate up all the heavy cows. In another dream, Pharaoh saw 7 healthy plants. Then he saw 7 dried up plants. The dried up plants ate all the healthy plants. Pharaoh was confused. Pharaoh's wise men were confused too. Then the wine taster remembered Joseph. He told Pharaoh that Joseph could explain his dreams. With God's help, Joseph told Pharaoh what his dream meant. For the next 7 years, plenty of food will grow. For 7 years after that, not enough food will grow because there will be no rain. Pharaoh said, "Joseph, you are a very wise man. I will make you ruler over Egypt." José salva a su familia. Joseph saves his family. Durante los primeros 7 años, José se encargó que almacenar alimento adicional para la gente de Egipto. De esa manera, cuando se perderían las cosechas, todavía habría alimento suficiente para el pueblo. Cuando llegaron los 7 años de hambruna, la gente de otros países no tenía nada de alimento. Ni siquiera la familia de José tenía suficiente para comer. Entonces el padre de José envió a sus hijos a Egipto para que compraran alimento. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, se presentaron ante José y le hicieron reverencias. No reconocieron a su hermano, pero José sabía quiénes eran. José les vendió alimento y los hermanos emprendieron el viaje de regreso. Un tiempo después volvieron a Egipto para comprar más alimento. Igual que en el sueño que había tenido José, se inclinaron ante él otra vez. Por fin José les dijo: "Soy su hermano". ¿Qué miedo tenían sus hermanos? Pero José les dijo que no tuvieran miedo. Dios transformó el mal en bien. Tenía un plan especial para mí, dijo. Todos se abrazaron. Los hermanos de José regresaron deprisa a su hogar. Le contaron a su padre lo que había sucedido. Jacob se puso muy feliz cuando supo que José estaba vivo. Toda la familia se fue a vivir a Egipto. For the first 7 years, Joseph was in charge of gathering extra food for the people of Egypt. That way, when hardly any crops grew, there would still be plenty to eat. The 7 bad years began, and people in other countries had no food at all. Even Joseph's family did not have enough to eat. So Joseph's father sent his sons to Egypt to buy some food. When the brothers arrived in Egypt, they went to Joseph and bowed down to him. They did not know he was their brother, but Joseph knew. Joseph sold them some food. Then the brothers left to go home.
Sometime later, they returned to buy more food, just as Joseph had dreamed. They bowed down to him again. Finally, Joseph told them, "I am your brother." His brothers were afraid. But Joseph told them not to be afraid. God meant it for good. He had a special plan for me, he said. They all hugged. Joseph's brother rushed home. They told their father what had happened. Jacob was so happy to hear that Joseph was alive. The whole family moved to Egypt. Un bebé en una cesta. A baby in a basket. Pasaron muchos años. Ahora otra Faraón gobernaba Egipto. No sabía nada de las cosas buenas que había hecho José. Mientras la familia de Jacob había aumentado mucho, se llamaban los israelitas. Al faraón no le agradaban los israelitas. Los obligó a trabajar duro. Un día, el faraón decidió deshacerse de todos los bebés varones israelitas. Una mujer llamada Jacobet tuvo un bebé varón. Ella quería salvarlo, entonces con mucho cuidado lo puso dentro de una cesta que dejó flotando en el río. El bebé comenzó a llorar. La hija de Faraón vio la cesta y al abrirlo levantó al bebé con dulzura y lo abrazó. Quiero que te acuerdes conmigo, le susurró la princesa. Lo llamó Moisés porque la había sacado del río. Miriam, la hermana mayor del bebé, había estado vigilándolo desde cierta distancia. Le dijo a la princesa, "Yo conozco a una mujer que podría ayudarle a cuidar del bebé." Miriam corrió a buscar a su mamá. Qué contenta estaba Jacobet. Cuando el niño creció, Jacobet se lo entregó a la princesa. Moisés se crió en el palacio. Many years passed. A new Pharaoh ruled over Egypt. He did not know about the good things Joseph had done, but now there were many people in Jacob's life. They were called Israelites. Pharaoh did not like the Israelites. He made them work hard. One day, Pharaoh decided to get rid of all the Israelite baby boys. A woman named Jehoshaphat had a baby boy. She wanted to save him, so she gently laid her baby inside a basket and placed him in the river. The baby started to cry. Pharaoh's daughter saw the basket and opened it. She gently picked up the baby and hugged him. "I want to keep you," the princess whispered. She named him Moses because she pulled him out of the water. Miriam, the baby's big sister, had been watching nearby. She said to the princess, "I know a woman who can help you take care of this baby." So Miriam ran to get her mother. Jochebed was so happy. When Moses was a young boy, Jochebed returned him to the princess. He grew up in the palace.